Bienvenidos a este encuentro especial con Dios, a este encuentro de estudio de la palabra, a este encuentro de oración, a este momento especial donde nos acercamos a Dios para poder tener una experiencia que nos ayude a avanzar cada día en nuestro diario caminar con el Señor. Que en ese caminar con el Señor podamos desarrollar un carácter semejante al de Jesús, podamos fortalecer nuestra fe y podamos prepararnos para ese día glorioso, la mayor esperanza de todos los hijos de Dios, el encuentro con Cristo Jesús cuando se manifieste en las nubes de los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cariñoso y buen Padre, que tu morada es en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque nos das el privilegio de poder dirigirnos al trono de la gracia a través de la oración. Es maravilloso poder ir ante tu presencia para poder, Señor, expresarte las necesidades más profundas y sentidas de nuestro corazón. Queremos, Señor, en esta mañana implorarte para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente y nos permita poder oír tu voz, podamos comprender el mensaje de tu palabra, que sea un bálsamo para nuestros corazones. Que tu bendición sea sobre cada familia, sobre cada amigo o hermano que en este momento se dispone a tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Estos van a ser los versículos de estudio hoy. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Al leer los argumentos de Pablo, quizás más de uno habría pensado que si los cristianos tienen paz, si tienen acceso a Dios y gozo, ¿cómo es que también pueden tener sufrimientos, pueden tener conflictos, pueden estar atravesando por momentos difíciles? ¿Cómo poder tener problemas y sufrimientos igual que los demás? Este es un asunto candente en los días de Pablo. No era fácil ser cristiano en el Imperio Romano. Todos aquellos que aceptaban seguir a Jesús, de paso iniciaban una experiencia que los enfrentaba a los problemas, a las dificultades, a las persecuciones, a las pérdidas de los afectos de sus amigos. Así que, mis apreciados, en los días de Pablo no era fácil ser cristiano. Quizás el deseo de eliminar de entrada esta posible crítica haya sido lo que llevó a Pablo a encarar el tema del sufrimiento. Sus lectores judíos, en particular, habrían podido criticarlo al respecto, pues solían creer que las enfermedades y los problemas eran resultados del pecado. Si los cristianos gozaban de paz con Dios, ¿cómo podían también sufrir enfermedades, persecuciones y otras dificultades? Ante el dolor de la adversidad, los cristianos hubiesen podido dudar de la realidad de las llamadas bendiciones de Dios. Por eso Pablo en estos versículos va a encarar el tema del sufrimiento y va a presentar algunos aspectos importantes que conllevan a esta experiencia en la vida de los cristianos. Pablo va a hablar del efecto de las tribulaciones en la vida de los hijos de Dios. Y pienso, mis apreciados hermanos, que para nosotros este tema, en las actuales condiciones por las que estamos atravesando, se constituye en un tema relevante para nosotros. Quizás alguno de ustedes pueda estar pasando por un momento de intenso dolor, por un momento de angustia,
Quizás estás enfrentando problemas que escapan a tu comprensión y a tu capacidad de poder resolverlos. Hoy el Señor te va a hablar a través de su palabra y te va a mostrar cuál es el efecto de las tribulaciones en la vida de los hijos de Dios. Lo primero que el apóstol va a desarrollar es la invitación o el llamado a que nos gloriemos en las tribulaciones. Mira cómo dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse en las tribulaciones. Pablo ha presentado los resultados de la justificación y ahora responde a una pregunta lógica que podían hacerse los seguidores de Cristo. Y quizás es una pregunta que en algún momento te has formulado o que te estás formulando en este momento. Y esa pregunta tiene que ver con las tribulaciones, tiene que ver con las dificultades que los hijos de Dios enfrentamos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, si tú eres un hijo de Dios, a tu vida llegan situaciones difíciles? ¿Cómo es posible tener tanto o más problemas y sufrimientos que los demás? Esta es una pregunta lógica que podríamos hacernos y que en muchas oportunidades muchos hermanos me han hecho, a la que hemos tenido que hacer frente. Es una pregunta que quizás en este momento tú puedas estar haciendo. Ahora vamos a analizar los efectos o el efecto de las tribulaciones. El término traducido aquí como tribulación no se refiere a meros inconvenientes, sino a dificultades y problemas serios. No son problemas livianos. El término griego que se utiliza para tribulaciones realmente dan la connotación de situaciones difíciles, realmente complicadas para la experiencia de los seres humanos. En el original del griego dice tilipsis, es la palabra de tribulaciones, que literalmente significa presión. Y es interesante que este término también se utilizaba con la prensa de las aceitunas para la extracción del aceite o de las uvas para hacer el jugo o el vino. Estas eran unas prensas que se utilizaban para este proceso y a eso también se le llamaba tilipsis. Esas prensas tomaban las aceitunas y las oprimían con toda su fuerza para que finalmente el aceite pudiera salir. Y lo mismo se hacían con las uvas, eran prensas. Y de ahí viene tilipsis, que significa tribulación. De manera similar, los problemas de la vida presionan a los cristianos. Es una presión fuerte. La Biblia deja en claro que los cristianos no son inmunes a la tragedia o al sufrimiento. Hay una teología que se predica en algunas iglesias en nuestros días y esa teología se le conoce como la teología de la prosperidad. Y esa teología, que no es bíblica, enseña que cuando una persona acepta a Cristo, todos sus problemas se resuelven. Sus problemas financieros, sus problemas de salud, sus problemas sociales, sus problemas emocionales, todo tiene solución. Solo acepta a Cristo y tus problemas en esta vida se resuelven. Pero saben, mis hermanos, que la Biblia presenta un contexto totalmente diferente. Miremos cómo el apóstol Pedro, en su primera carta, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, dice lo siguiente. Allí el apóstol va a enfrentar este tema. Dice en el versículo 12 al versículo 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera.
Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es interesante que el apóstol Pedro, presenta una idea interesante como comienza esta parte. Y esa es una expresión que dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Es decir, para el cristiano no es una sorpresa el que tengamos que enfrentar dificultades, el que tengamos que pasar por situaciones difíciles. Pedro dice, no os sorprendáis, no debe sorprendernos que en algún momento de nuestra vida enfrentemos situaciones adversas, enfrentemos situaciones difíciles. Y en la segunda parte de este versículo dice, como si cosa extraña os aconteciera. Pedro está diciendo que las pruebas y las tribulaciones en la vida de los hijos no es algo extraño. Al contrario, es algo natural. ¿Por qué es algo natural? Bueno, nosotros debemos entender que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 17 dice, Satanás se llenó de ira contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que cuando una persona se decide por Cristo, está entrando en un conflicto. El enemigo lo identifica como blanco de sus ataques, porque de ser súbditos de Satanás, ahora nos convertimos en enemigos de Satanás al hacernos súbditos de Cristo. Y allí una razón natural por la que los hijos de Dios tienen que enfrentar dificultades, tienen que enfrentar pruebas. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciera. Es interesante que de una u otra manera guarda una correlación con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ese gloriarnos es sentirnos orgullosos, ¿cierto? Sentirnos contentos en las tribulaciones. Es lo que el apóstol Pedro está escribiendo allí. Es claro que los cristianos no son inmunes a los problemas de la vida, pero ellos tienen el propósito de sacar de nosotros lo mejor. Tilipsis, tribulaciones. Tilipsis, la palabra que se utilizaba para las prensas. En esa prensa que se colocaban las aceitunas, se extraía lo mejor de ellas, su aceite. Y de igual manera de las uvas que eran colocadas en estas prensas, también de ellas se extraía lo mejor, el vino o el jugo. Una lección adicional de las tribulaciones que el apóstol Pablo nos va a presentar está en este contexto de los versículos que estamos analizando. Allí el apóstol nos va a dar una lección adicional de las tribulaciones. Va a explicar el por qué en algún momento de nuestras vidas el Señor permite las tribulaciones. Las tribulaciones, sufrimientos, adversidades, congoja, todos pasamos por ellas, hasta los cristianos que procuran caminar con Dios. Aquellos que tienen una experiencia de relación especial con Dios no son ajenos a las tribulaciones. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y analizamos la experiencia de los héroes de la fe, podemos encontrar que ellos no fueron ajenos a estos problemas. Ellos tuvieron que enfrentar grandes tribulaciones, tuvieron que enfrentar situaciones bastante difíciles. Así que los hijos de Dios en la experiencia de su vida cristiana no son ajenos a estas situaciones que enfrentan en su caminar con Dios.
pero la diferencia reside en nuestra actitud hacia ellas. ¿Cómo vamos a enfrentar las tribulaciones? Eh, Hay dos grupos de personas en esta tierra que caminan. Unos son los fieles de Dios, que enfrentan tribulaciones. Otros son los infieles, que también enfrentan tribulaciones. Solo que las tribulaciones que se producen en unos y en los otros tienen propósitos diferentes y por lo tanto efectos diferentes. Pero ¿cómo vamos nosotros a asumirlas? ¿Cómo vamos a enfrentarlas? ¿Cómo vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar cuando estemos pasando precisamente por esas situaciones difíciles? Recuerda que la diferencia reside en nuestra actitud hacia ella. Quizás pudiésemos lamentarnos, pudiésemos quejarnos, pudiésemos renegar, pudiésemos incluso reclamarle al Señor. Pero esa no sería la actitud de un hijo que camina con Dios. Porque el apóstol Pablo dice que los cristianos nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gozamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pedro. Esta idea de las tribulaciones no era original de Pablo, ni era nueva para él. Jesús habla al respecto de este tema en el Sermón del Monte. Vayamos a Mateo en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 10 al 12. Allí el Señor Jesús también aborda este tema. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Sabe? El Señor Jesucristo en este sermón del monte está presentando que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de su fidelidad a Dios, por causa de su adhesión a los principios eternos de su palabra. Bienaventurado sois cuando os padezcan persecuciones, pero dice de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién produce las persecuciones? Quizás nosotros pensamos que persecución son originadas por aquellas personas que se encuentran en oposición abierta a la palabra de Dios, las autoridades, pero no desde esta sola perspectiva los hijos de Dios son perseguidos. Satanás es el mayor persecutor de las personas. Y recuerden que todos los conflictos que se puedan levantar en torno a un hijo de Dios, desde la perspectiva del enemigo, tienen como propósito socavar y destruir la fe de los hijos de Dios. Cada vez que tú estás enfrentando una situación, recuerda que tú estás siendo perseguido por causa de la justicia. Y quien está ocasionando esa persecución es el enemigo. Ahora vamos a analizar que Dios permite estas circunstancias porque ellas van a producir un resultado glorioso en la vida de los hijos de Dios. Es por eso que Pablo puede decir no solamente esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Pedro puede decir, gozaos en las tribulaciones. Y Jesús dice, bienaventurados sois cuando os seáis perseguidos. Y luego en la segunda bienaventuranza, hablando de este mismo tema, dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Recuerda que detrás de todo esto, de todas estas situaciones que los hijos de Dios viven, está Satanás. Él es el mayor perseguidor de los hijos de Dios. Esta es la única bienaventuranza que Jesús repitió. Hay dos bienaventuranzas hablando del mismo tema. Y quizás Jesús lo hizo porque era muy difícil de asimilarla. No es natural para los seres humanos aceptar y asimilar el sufrimiento. Porque mira,
Nosotros no fuimos creados para sufrir. Y por eso la naturaleza del ser humano resiste el sufrimiento, huye del sufrimiento. Solo recordemos cuando Jesús agonizaba en Getsemaní, su naturaleza humana rehuía el sufrimiento que estaba delante de él. Su naturaleza humana se resistía a caminar por el sendero del dolor y del sufrimiento que lo conduciría finalmente a la ignominiosa cruz. Y por eso allí, aferrado al suelo frío, mientras el rocío de la noche caía sobre él, exclamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Jesús se sometió finalmente a la voluntad de su Padre, pero su naturaleza humana se resistía a enfrentar el dolor y el sufrimiento. Es natural que como hijos de Dios nos resistamos al sufrimiento y al dolor, que queramos evitarlo, que no es algo cómodo para nosotros. Pero sin embargo, Jesús en esta bienaventuranza presenta que todos aquellos que pasan por esta experiencia dolorosa, manteniéndose fieles a Dios, manteniendo su fe en Dios, dice el versículo 12, ¿cuál es la recompensa para ellos? Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Por qué habría los hijos de Dios de gozarse en la adversidad? En la explicación de Cristo se destaca el hecho de que sus seguidores heredarían el reino de los cielos. Aquí la Biblia no está mencionando que nosotros nos gozamos en sí mismo en el sufrimiento, porque no sería natural. Esta sería una actitud no normal en el ser humano. Solo aquellas personas que tienen trastornos de conducta pueden gozarse en los sufrimientos, pero una persona natural no puede gozarse en el sufrimiento. Así que lo que la palabra de Dios presenta no es el gozo en sí mismo del sufrimiento, sino en el gozo de poder a través del sufrimiento acercarnos a una experiencia más profunda con el Señor y que finalmente nos lleve a la victoria. Finalmente nos lleve a ser participantes de las glorias eternas. En este mundo, las situaciones difíciles, los problemas y las dificultades desde que se originó el pecado es algo común para los seres humanos. Pero recuerda, este mundo no es el fin de todo y algún día nuestros sufrimientos cesarán. Esa es la esperanza de la que el apóstol Pablo está desarrollando, está presentando en este tema. Luego el apóstol Pablo va a presentar el crisol de la purificación, cómo las dificultades, las tribulaciones, quizás las enfermedades, las pérdidas económicas, el sufrimiento que los seres humanos tienen que enfrentar en algún momento de su vida, se constituye en el crisol de las purificaciones. Dice Romanos en el capítulo 5 y el versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora él va a decir por qué es que nos gozamos en las tribulaciones. Y él dice lo siguiente: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El apóstol está presentando que las tribulaciones producen unos efectos en la vida de los seguidores del Señor Jesús. Hay una reacción en cadena en estas tribulaciones y ellas producen varias características que son necesarias se desarrollen en la vida de los hijos de Dios. Una de ellas
es paciencia, porque las tribulaciones producen paciencia. Y saben, el término griego para paciencia conlleva la idea de aguante y permanencia. En su idioma original, la palabra paciencia transmitía esta idea de aguante y permanencia. Recuerden, tilipsis, las tribulaciones presionan, es una prensa que oprime. Y ahora paciencia dice que es aguante y permanencia. Es poder soportar las dificultades con permanencia. Nos mantenemos fieles y firmes en la verdad que hemos recibido, a pesar de las diversas situaciones difíciles por las que podamos estar pasando. El cristiano aprende a permanecer en Cristo, no solo cuando todo va bien, sino también en tiempos difíciles. Y saben qué fácil es hablar de fe cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un empleo, cuando tú tienes recursos en tu cuenta bancaria, cuando todas las cosas parecen que van bien en tu vida. Es fácil hablar de fe. Es fácil hablar de relación con el Señor, de caminar con el Señor. Pero qué difícil es hablar de fe cuando las cosas van cuesta abajo. Cuando enfrentamos las dificultades adversas de la vida, cuando tenemos que enfrentar circunstancias dolorosas, qué difícil es hablar allí de fe. Pero sabe, la palabra de Dios nos enseña que aquellos que aprenden a caminar con el Señor, que aprenden a tener una vida de comunión con Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de la testificación, no solo pueden hablar de fe cuando todo va bien, sino incluso cuando las cosas se ponen cuesta abajo, cuando las situaciones de la vida se tornan complicadas, ellos pueden seguir permaneciendo fieles a Dios en tiempos difíciles. Es fácil abandonarlo todo cuando comienzan las dificultades, pero el cristiano descubre que en la experiencia más dura de la vida, que el sufrimiento, lejos de causar el abandono de Dios, la separación de Dios, puede ser lo contrario. El medio que utiliza la fe para establecer una relación más estrecha con Jesús, una relación más profunda con Jesús. Y una de las historias de la Biblia que puede ilustrarnos de una manera práctica este concepto que Pablo está presentando es la experiencia de Job. Cómo en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de la pérdida de sus bienes, en medio de la pérdida de lo que más amaba, que eran sus hijos, en medio de la pérdida de la salud, él pudo expresar: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi piel esté deshecha, yo he de levantarme para contemplar al Señor con mis propios ojos. Este es un acto de fe. Como este hombre, en medio de esa situación difícil, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Pero sabe, lo más extraordinario que él expresa es cuando él dice: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y él pudo contemplar a Dios. Fue en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, cuando todas las cosas iban bien para él, había conocido a Dios de oídas. Pero ahora que las cosas iban mal, que había perdido todo, que era señalado incluso por sus amigos, su misma esposa le dice: maldice a tu Dios y muérate. En medio de esas circunstancias tan adversas y difíciles, él llegó a decir: de oídas te conocía, pero aquí, en medio del dolor y del sufrimiento, mis ojos ahora te ven. Esa es la experiencia de aquellos que aprenden a caminar con Dios y que, lejos las tribulaciones,
y los problemas y las dificultades de alejarlo de Dios. Por el contrario, profundiza su relación de fe, se aferra al poder de Dios y se mantiene firme en la bendita esperanza de saber que un día todas estas cosas habrán de llegar a su final. Pero Pablo señala otro ingrediente que producen las tribulaciones. Entonces las tribulaciones producen paciencia. Y luego presenta la siguiente característica o virtud que desarrollan las tribulaciones. Dice, y la paciencia prueba. Prueba también se traduce como fortaleza de carácter. ¿Saben? El término original griego sugiere ambas ideas. Sugiere la idea de prueba y fortaleza de carácter. Carácter era la palabra que se utilizaba entonces para determinar mediante la prueba la pureza de los metales preciosos. A eso se le llamaba carácter. Del mismo modo en que el orfebre somete el oro y la plata a intenso calor con el fin de limpiarla de impurezas y trabajo, Dios usa el sufrimiento para limpiar las impurezas espirituales de los hijos y moldearlos a su imagen. Eso es carácter. Eso significa prueba y fortaleza de carácter. Que estas experiencias que enfrentan los hijos de Dios refinan el carácter del cristiano, purifican el carácter del cristiano y lo pulen para poder ser ciudadano del reino de los cielos. Job, en el capítulo 23 y el versículo 10, presenta el siguiente pensamiento. Mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Así que cuando el apóstol Pablo presenta que la paciencia produce fortaleza de carácter, está mencionando que a través de las tribulaciones se purifica el carácter de los hijos de Dios. Se pule el carácter de los hijos de Dios. Y estas son algunas de las razones por las cuales Pablo podía decir, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque ellas producen paciencia, producen un carácter aprobado por Dios, limpian al cristiano de todas las impurezas. La fortaleza de carácter no se obtiene gimiéndose y arrastrándose ante la adversidad. No es de esa manera que se desarrolla la fortaleza de carácter. Este es el camino hacia la debilidad o hacia la falta de carácter. La fortaleza viene de enfrentar los problemas sobre la base de una relación de fe en Dios a través de Jesucristo. Cuando yo aprendo a caminar con el Señor, cuando yo aprendo a desarrollar una confianza en el Señor, yo sé que en medio de las dificultades, yo sé que en medio de las pruebas, yo sé que en medio de las luchas, por difíciles que sean, es cuando Dios está más cerca de mí y que Él me sostiene. Hay un himno precioso que cantamos y dice, Él te sostendrá, Él te guiará hasta la eternidad. Querido, no hay momento para el que no haya provisión de Dios. No hay una situación tan dolorosa y difícil que un hijo de Dios tenga que enfrentar donde Dios no haya hecho provisión, donde Dios no extienda su mano para sostenerte y ayudarte a pasar por esos momentos difíciles por los que estás atravesando. El Señor Jesús prometió a sus hijos, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, cuando tengas que sumergirte, cuando tengas que atravesar por las corrientes impetuosas de los ríos, yo estaré contigo y las aguas no te anegarán. En todo momento difícil por el cual los hijos de Dios tengamos que atravesar, tenemos la certeza y la seguridad de que Dios estará con nosotros.
que Él nos sostendrá y que Él nos guiará hasta la eternidad. El apóstol Santiago presenta el siguiente pensamiento. En el capítulo 1, versículo 12, Santiago capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero es interesante que aquí vuelve Santiago a utilizar la expresión bienaventurado el hombre que soporta la tentación, que soporta la prueba, que soporta las luchas, porque cuando haya atravesado por esa dificultad, sostenido por la gracia de Dios, sostenido por el poder de Dios, entonces, dice él, recibirá la corona de la vida. ¿Saben, mis hermanos? No es con las fuerzas humanas con las que nosotros enfrentamos las pruebas. Si nosotros vamos a enfrentar las pruebas apoyados en nuestra fuerza humana, seremos derrotados. Pero no somos llamados a enfrentar las tribulaciones, no somos llamados a enfrentar las pruebas con la fuerza humana, sino con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Y es el poder de Dios el que nos sostendrá y nos dará la victoria. Y entonces, cuando eso haya ocurrido, dice Santiago, entonces recibiremos la corona de la vida eterna. Pablo va a desarrollar un nuevo significado para la esperanza, va a darle una connotación diferente a la esperanza, que es el siguiente elemento que él va a introducir. Versículo 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es el nuevo significado que Pablo va a darle a esta palabra de esperanza? La forma como generalmente empleamos la palabra esperanza carece de firmeza y es meramente la expresión de un deseo, de algo que posiblemente puede sucederse. Yo tengo la esperanza de que mi esposa me perdone. Así identificamos nosotros la palabra esperanza. Es un deseo, es como una probabilidad. De pronto la novia puede decir, no, yo tengo la esperanza que mi novio venga para X fecha. No es una realidad. Y en nuestra mente quizás ese es el concepto de esperanza. Es un deseo, es un anhelo que hay en el corazón del ser humano, pero que no es una realidad. Para Pablo, la esperanza no es un deseo. Para Pablo, la esperanza significa certeza. No conlleva la más mínima sombra de duda. Es una certeza y una seguridad. Cuando Pablo habla de la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, no alude a ella como un mero deseo que podría cumplirse o no. Para él, el advenimiento del Señor es una realidad. Es un acto que en algún momento habrá de cumplirse. Por eso dice, aguardando la bienaventurada esperanza de su segundo advenimiento. Así que esta esperanza de que el apóstol Pablo está desarrollando aquí, la esperanza no nos defrauda, es la certeza y la seguridad en lo que Dios ha prometido. No hay duda. Y de esa manera es que los hijos de Dios se enfrentan las dificultades de la vida con la convicción y la seguridad de que lo que Dios ha prometido se cumple. Esa es la base de la esperanza. Y por eso el apóstol Pablo presenta que la esperanza no avergüenza.
Por supuesto, se refiere a la esperanza cristiana, no a las otras acepciones del término, sino a esa esperanza que emana de la promesa de Dios, esa esperanza que nace en el corazón de los hijos de Dios como un don maravilloso y extraordinario de Dios. Quienes hayan depositado su fe en Cristo no serán defraudados. Ellos tienen una certeza, tienen la esperanza que produce resultados, y estos resultados son los resultados eternos. Por eso cuando nosotros analizamos el panorama que la humanidad vive, cuando enfrentamos incluso la pérdida de un ser amado, cuando enfrentamos quizás alguna enfermedad o circunstancias adversas de la vida, nosotros enfrentamos estas situaciones con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Esa esperanza nos dice que este mundo de dolor y sufrimiento van a llegar a su final, que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. Esta es la esperanza que arde en el corazón de los hijos de Dios. Es la esperanza que los sostiene en los momentos de adversidad. Es la esperanza que sostiene la fe de los hijos de Dios en los momentos de mayor dificultad, de mayor angustia. Pero luego el apóstol Pablo va a presentar su pensamiento culminante. Versículo 5 en la segunda parte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben? Esa expresión derramado, ese término derramado es inmensurable. Es algo copioso, abundante. Dios no nos ha dado su amor a cuentagotas. Lo derrama profusamente, como un torrente en nuestros corazones. Pablo dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones de una manera abundante, de una manera copiosa, de una manera que inunda el ser con esa presencia maravillosa del amor. Amor es otro de los términos que Pablo más usa en sus escritos. El fundamento mismo del plan de la salvación es el amor. Jesús dijo en San Juan en el capítulo 3 y el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese amor no solo entregó a su Hijo, sino que garantizó nuestra salvación. Es a través de su amor. Transforma nuestras vidas y el modo como vivimos. Ahora leamos el pensamiento que hemos estado analizando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora podemos entender a la luz de la palabra de Dios que las tribulaciones tienen propósitos nobles. Por eso Dios permite, porque es a través de estas dificultades como se desencadena una serie de virtudes necesarias que deben desarrollarse en la vida de los hijos de Dios. Hoy, al estar enfrentando las dificultades difíciles o las que han de venir, debemos recordar en todo momento, en cualquier circunstancia, que Dios es amor
y que este son el medio que Dios usa para pulir nuestro carácter y prepararnos para las mansiones eternas. No olvidemos que el apóstol Pablo menciona que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero culminar este tema leyendo un pensamiento en el Ministerio de Curaciones en la página 374, que ilustra lo que Pablo ha desarrollado en esta temática del sufrimiento cristiano. Dice lo siguiente: en la plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Ese es el propósito por el cual Dios permite las tribulaciones en la vida de los hijos de Dios. Que el Señor nos sostenga y que podamos ahora al enfrentar las dificultades, las tribulaciones y las pruebas, poder gozarnos, porque ellas desencadenan unas virtudes necesarias en la vida de los hijos de Dios, porque ellas tienen el propósito de pulir nuestro carácter, tienen el propósito de hacer que el carácter de Cristo aparezca en nosotros y para que finalmente ese canto que Él quiere enseñarnos podamos cantarlo por la eternidad. El Señor te bendiga y el Señor te sostenga.